Ay, qué serio, se cambiaron, o sea, estaban tan bien. Para saludar a la autora, obvio. Sí, está conectándose. Sí. Hola, Listo. ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes aquí. Hola, ¿qué ¿Cómo tal? Buenas están? tardes. Muy Hola, hola. bien. Aquí desde México, pues ya Hola. justamente entrando a las tardes. Pero Son bueno, las 12 del Víctor, mediodía, ¿no? sí, son Sí. las 12 del mediodía y siempre hemos platicado, ¿no? Que ese es el problema. Nos gusta leer mucho a los escritores españoles, pero, híjole, siempre nos genera un poco de problema el cambio de horario, porque para nosotros todavía es una hora muy laboral y nos Claro. escapamos, estamos con un ojo en el trabajo y otro acá, pero bueno, estamos bien contentos de que nos acompañes, de que estés acá con nosotros. Justamente antes de que entraras, estábamos platicando de tu libro, de lo que nos gustó, de lo que nos desagradó, bueno, ya estaremos comentándolo aquí contigo, pero bueno, bienvenida, se recomienda un buen libro. Víctor. Amigos de Gracias. Recomiéndame un buen libro. Buenas tardes y buenas tardes. No sé si son tardes, noches ya en España. Cristina, bienvenida. El día de hoy Muchas tenemos el gracias. gusto que nos acompañe Cristina López Barrio, de quien estuvimos leyendo en las últimas semanas su novela Rómpete Corazón. Así es que vamos a leer, Albert, una pequeña semblanza de Cristina y iniciaremos con las preguntas que fueron surgiendo a lo largo de la lectura. Cristina, muchas gracias por dedicarnos este tiempo. Bienvenida. Muchas gracias. Un placer. Hola, ¿qué tal amigos de Recomiéndame un buen libro? Cristina López Barrio nació en Madrid. Es una escritora y abogada española. Estudió Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y se ha especializado en propiedad intelectual. Su primera obra, El hombre que se mareaba con la rotación de la Tierra, ganó el segundo premio Villa de Pozuelo de Alarcón de novela juvenil en 2009. Con su primera novela para adultos, La casa de los amores imposibles, se dio a conocer al gran público, cosechando un gran éxito entre los lectores. Asimismo, obtuvo el premio a la escritora revelación que otorga el conocido blog literario Leigir en Cas d'Incendi. La Casa de los Amores Imposibles se ha traducido a 15 idiomas y publicado en 20 países, entre ellos Estados Unidos, Italia, Alemania, Brasil, Argentina, Suecia, Israel y Serbia. Y bueno, está hoy con nosotros porque pues justamente estamos terminando de leer su libro Rómpete Corazón, un libro que pues la verdad nos rompió el corazón, como bien lo dice el libro, y nos dejó pues muy, híjole, sorprendidos, ¿no? Por la historia tan fuerte, ¿no? Por cada uno de estos personajes tan intensos y medios raros, ¿no? Pero bueno, aquí estamos y Cristina, bienvenida seas aquí a Recomiéndame un buen libro. Muchas gracias. Pues Marien, adelante con tu pregunta. Bienvenida, Cristina, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Y mira, qué personajes nos construiste allí en esa novela, ¿eh? Siempre estamos pensando, ¿quién será el asesino? Y entonces decíamos, no, este no puede ser porque es demasiado obvio. Siempre buscando a aquel que no se sepa, como en otras que hemos leído, pero la tuya ha sido una muy buena novela y me gustaría preguntarte, ¿cómo te inspiraste qué fue lo que te inspiró para escribir esta novela? Bueno, he de decir que habéis leído, yo creo que la novela más dura, ¿no? que he escrito, ¿no? Es una novela con un tema bastante trágico y con unos personajes muy desgarradores, la verdad. Y es una novela además que escribí durante una época en la que viví en el Escorial, está ambientada en San Lorenzo del Escorial, que si ya habéis leído la nota de la autora, es un pueblo en el que yo pasé mi infancia y mi juventud. Y precisamente escribí la novela durante 2 años, que yo suelo vivir en Madrid, que viví en el Escorial, ¿no? Es verdad que los recuerdos que tengo de allí los he utilizado para la ambientación, ¿no? La historia que yo viví personal no tiene nada que ver, menos mal, ¿no? Con lo que allí, ¿no? se describe en la novela, ¿no? Pero sí es cierto que es una novela, el título, ¿no? Viene de Hamlet, no sé si lo habéis reconocido, bueno, hay una cita al principio de
de la novela. Y es una novela que te rompe el corazón, ¿no? Sobre todo por los personajes, y lo que quería expresar era lo que expresa el príncipe Hamlet, ¿no? En un momento dado en el que es el dolor tan grande que siente, ¿no? Cuando se entera del asesinato del padre por su tío, que no puede hablar y se le rompe el corazón por dentro, ¿no? Entonces, parte de mi pasión por Shakespeare, ¿no? Muchas de mis novelas están inspiradas, ¿no? en las tragedias de Shakespeare, y luego es cierto que quería tratar un tema como es el de las relaciones tóxicas, ¿no? Como ese amor que llamamos que en realidad no es una forma de amar, ¿no? Sino que es una forma de destrucción, ¿no? Entonces también me interesaba. Es verdad que es una novela en la que lo importante no era saber quién es el asesino, ¿no? Yo creo que estamos acostumbrados, yo he sido lectora de Agatha Christie, y en las lecturas, ¿no?, de Agatha Christie siempre era el asesino el que menos te imaginabas, ¿no? Y entonces era saber quién me parece que no es y va a ser el asesino, ¿no? Es una novela que realmente me gusta mucho, una frase que decía Hitchcock, ¿no? Que no la recuerdo literalmente, pero él decía algo así, que a él le interesaban las películas en las que no importaba que a mitad de la película supieras que el mayordomo era el asesino. Lo que te importaba realmente era saber por qué era el asesino, ¿no? Es decir, por qué lo había hecho y qué es lo que ocurría. Y eso es la novela, ¿no? Realmente no me importaba que se supiera que era demasiado obvio quién era el asesino, sino que me importaba la historia, ¿no? Por qué era el asesino y qué es lo que le ocurría a los personajes, ¿no? Entonces es verdad que se sale un poco, ¿no?, como del thriller, ¿no? Pero eso no era mi objetivo, el ocultar el asesino, ¿no?, hasta el final. No sé si te aclara un poco la pregunta. Ay, te he perdido, no te oigo. Micrófono, Marian. No te he Se perdido, traba un Mariana. poquito. Muchas gracias, sí, perfecto. Gracias. Un placer. Amanda, adelante, por favor, con tu comentario. Tu micrófono, Micrófono, Amanda. Amanda. Bien, Hola, gracias. Es de una riqueza invaluable el poder platicar con la autora. El libro fue muy interesante. Mi pregunta pues sería muy parecida a la de Marién, pero tú usaste muchos recursos en este libro, usaste muchos personajes, todos ellos extraños, todos ellos terriblemente difícil de analizar, pero también usaste otros recursos como este de poner on, off, de traernos del pasado al presente y del muy futuro, pero muy, o sea, no estableciste los tiempos fácil, vamos a usar ese adjetivo. ¿Qué pretendías o qué pretendiste hacer con nosotros, tus lectores? ¿Qué buscabas? Bueno, esta es una novela en la que más que ninguna otra se funde la forma de la novela, la forma en la que está escrita, con el fondo, ¿no? Y es una novela que es totalmente, está como a trozos, ¿no? Y desordenada, ¿no? Y yo recuerdo un libro que leí de Claudio Magris, que se llama La literatura es mi venganza, con un título maravilloso que él escribe con Vargas Llosa, es un ensayo, y él decía que él estaba escribiendo una historia que había sucedido a unos prisioneros que habían primero luchado en la Yugoslavia de Tito, y después, cuando eran rusos, cuando se les había considerado enemigos de Stalin, los habían encerrado en un gulag, los habían asesinado. Era una historia muy trágica, una historia terrible, y él se dio cuenta que no la podía contar de manera lineal, ¿no?, por la propia naturaleza de la historia, ¿no?, y de la tragedia y de los sentimientos de los personajes. Entonces lo contó de una manera fraccionada, podemos decir, es decir, de una manera en la que había rupturas, ¿no? No era una manera lineal de contarlo. Y era una forma también de que lo que estaba contando era un todo con cómo lo estaba contando, ¿no? Entonces, lo que yo traté de hacer en Rómpete Corazón
era jugar con el tiempo, ¿no? Y utilizar este elemento, ¿no? Esta herramienta, ¿no? de la narrativa, como es el tiempo, o en este caso puede ser el espacio, ¿no? O los narradores también, que también se utiliza porque son 6 primeras, y lo utilicé también como una manera de narrar lo que estaba ocurriendo, ¿no? Entonces es verdad que es una novela en la que además el lector hay elipsis, con lo cual tiene que establecer como puentes, ¿no? entre lo que sucede en un acontecimiento y otro, ¿no? Y entre el tiempo, entre el pasado, el futuro. Y es una novela también que está bastante influenciada por el guión cinematográfico, ¿no? Yo trataba de hacer una novela muy visual. Hay una película de Guillermo Arriaga, que es bueno, lo conocen sobradamente, y que no, es que no es 21 gramos, ¿cómo se llama ahora? Dios mío. Es una película de Sean Penn, ahora me vendrá el título, en el que recibe una donación de un corazón, tiene un accidente de coche y se enamora de la mujer que el marido ha muerto y le dona el corazón. Ay, no recuerdo, ahora me vendrá, no recuerdo la película de Arriaga, ¿no? Pero era una película que me marcó y está contada desordenada todo el tiempo también, ¿no? Entonces me fascinó esta película de Arriaga, ¿no? Y traté de contar esta historia utilizando la forma que lo contaba para contar también como esa sensación de desasosiego, ¿no? de desorientación, ¿no? Como trágica que tienen los personajes, ¿no? Entonces es cierto que requiere del lector un trabajo, digamos, de estar pendiente, y sobre todo también me gustaba el proponerle al lector el reto de ser también como un detective que va uniendo las piezas y va hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Es decir, no se lo doy para que simplemente lo lea, sino que quiero implicarlo para que de alguna manera fuera, ¿no? También, como os digo, fuera uniendo y fuera siendo el propio detective de lo que le está pasando y lo que están sintiendo, ¿no? Pero soy consciente que es una novela, por la forma en la que está escrita, por la estructura que tiene, los saltos en el tiempo, las elipsis, difícil, ¿no? Más difícil, yo creo que es la más difícil de todas las que tengo, sobre todo por la forma en la que está escrita. Y creo que de temas pues más duros, ¿no? Aunque en otras novelas también he podido tratar otros temas más duros, pero quizá la forma en que estaba contada era más amable, ¿no? Había quizá como más rasgos de realismo mágico que siempre de alguna manera mitiga un poco, ¿no? Como esta dureza. Gracias, gracias. De nada. La película, si no me equivoco, es 21 gramos. Ah, es 21 gramos. Ah, fíjate, creí, es verdad, cuando el alma, ¿no? Pues pensé que primero os he dicho 21 gramos y luego he dicho, ay, no, pues creo que es otra. Es esa entonces, ¿no? Sí, fascinante la película, me encantó. No sé si la han visto y recuerdan cómo está contada la película, Sí. que se desordena completamente en el tiempo. Y es un poco cómo trabaja Guillermo Arriaga, que te trae Mm, también, por ejemplo, en Amores Perros, te trae de un Sí, lado a te otro y lleva. además va contando la historia desde la perspectiva de cada uno de los personajes. Te la vuelve a contar con los ojos del otro personaje. Efectivamente. Sí, es fascinante. Sí, adelante, Meli, por favor. Muchas gracias, Víctor. Cristina, un placer conocerte y estar aquí contigo. Perdón, Tienes un perrillo. traigo dos, pero hay trabajadores fuera y entonces se ponen como locos, perdón. Yo también leí precisamente el libro de La Casa de los Amores Imposibles y me gustó muchísimo. Efectivamente, como mencionas, tiene rasgos de realismo mágico. Pero una cosa que noté en común con estas dos, todavía me falta leer más de tus obras para saber si es un patrón o un estilo que tú tienes, es que hablas de, digamos, como de generaciones de mujeres que sufren, o sea, que son las mujeres las que están como el centro de tu novela, en este caso de Rómpete Corazón, las que son la voz cantante, las que llevan también un poco el sufrimiento y las que tienen que ver cómo salir y cómo pasar. Entonces yo quería preguntarte si para ti
o sea, si para ti es importante contar historias así de este tipo con mujeres protagonistas e incluso con generaciones de mujeres. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo creo que es cierto que es un tema que se repite, ¿no? en mis novelas. Las generaciones de mujeres, las historias de mujeres, es verdad que hay personajes masculinos que acompañan, tanto en La Casa de los Amores que has citado, ¿no? como aquí, ¿no? Pero de alguna forma a veces el peso del sufrimiento, ¿no? Sí es cierto que está puesto en los personajes femeninos, ¿no? Y viene de mi historia personal, ¿no? Al final los escritores, bueno, de lo primero que nos nutrimos principalmente es de nuestra propia historia, ¿no? de nuestra propia vida, y es cierto que mi familia, ¿no? Somos un matriarcado muy poderoso, ¿no? en el que yo me he criado, ¿no? Yo tengo hijas, mis hermanas, mi madre, mi abuela también tenía hermanas, entonces es como tratar de entender, ¿no? Esa generación de mujeres de las que vengo, y por supuesto que también están las figuras masculinas, pero esa sensación, ¿no? de matriarcado que se debate un poco, ¿no? entre la modernidad según van creciendo y naciendo, ¿no? Más hacia mujeres independientes que trabajan y de una independencia, y por otro lado esa sensación de ese espíritu familiar de la mujer como guardadora, ¿no? como que da de guardar el vínculo también de la familia, y como centro de la familia, ¿no? que tiene mucho que ver también con la tradición, ¿no? Entonces, es verdad, yo soy un poco de una generación bisagra entre, ¿no? como más la libertad de la mujer, podemos decir, que trabaja, que es independiente económicamente, y por otro lado, ¿no? que todavía por parte de mi abuela o de mi madre se le exige, ¿no? como que guarde el vínculo, que sea familiar, ¿no? que cuida al marido, que cuida a los hijos de una determinada forma, que no se le exige, por ejemplo, ¿no? al hombre. Entonces, fíjate, es casi a veces inconsciente, es decir, no digo voy a hablar de este tema, es veces que ese tema surge, ¿no? y surge porque trato de entender de dónde vengo, ¿no? y a dónde pertenezco, y trato de entender mi familia, ¿no? mi abuela, mis tías, ¿no? Toda mi generación también, ¿no? de mujeres, o la generación de mi hija, por ejemplo, también, ¿no? Muchísimas gracias. A ti. Jenny, adelante. Gracias, buenas tardes, Cristina. De verdad, a mí me Hola. gustan mucho las novelas que me hacen pensar, que me hacen sufrir y sentir de todo. Y te lo tengo que agradecer porque es de esas novelas que me hizo ponerle atención, que me hizo llevarme por varias historias, ¿no? Porque lo cuentas en estas 6 voces. Pero fíjate que hubo un personaje que me mantuvo toda la novela pensando en ese personaje, y que no está contado, no exactamente por él. Y esta es la casa. Esta casa que pones, terminé la novela y me seguí pensando en la casa, te soy sincera. Yo decía, ¿qué casa? Y quería preguntártelo, ¿no? ¿Cómo es que llegas a este personaje? Porque para mí fue parte de los personajes de la novela, porque él era el que decía si podían estar, si no, si podían bajar la escalera, si no la podían bajar, si podían salir, si, o sea, como que era la que llevaba todo, ¿no? La que decidía, la que guardaba los secretos, la que sabía todo. Entonces quería saber cómo fue en tu mente, no sé, a la hora de estar escribiendo, el escribir este personaje, esta casa, no sé, si la sacaste de alguna idea, de algún, no sé, película, no sé, conozcas una casa así como esta. Si me pudieras contar un poco de este personaje. Sí, la verdad es que es un personaje más, ¿no? Y la casa es fundamental en la novela, porque también es como el símbolo de la familia. O sea, la casa es como si guardara el espíritu, ¿no? O guardara como la familia, ¿no? Guardara todas la familia, ¿no? Que las generaciones que han estado viviendo allí, ¿no? Entonces es como ese espíritu familiar que está viviendo en la casa, y que de alguna manera hace como, bueno, es como si la casa estuviera viva, ¿no? Y custodia y observa
a los nuevos que llegan, ¿no? Y forma parte, ¿no? de lo que le ocurre también a la familia. Es verdad que es mi gusto por las casas, ¿no? Las casas está basada en San Lorenzo del Escorial, en este pueblo que os comentaba. Hay unas casas preciosas, ¿no? Subiendo hacia el monte Abantos, en la falda de la montaña. Son unas casas muy señoriales. También es verdad que viene un poco por mi gusto, ¿no? Por ejemplo, como Edgar Allan Poe, que tiene unos cuentos en los que hay esa presencia de esas casas misteriosas, o también esa literatura victoriana de esas casas maravillosas, ¿no? que hay también, ¿no? Y me venía, ¿no? Bueno, a mí es que el cine me encanta, ¿no? Esa imagen, no sé si habéis visto la película de Rebeca de Manderley, ¿no? Del principio, ¿no? Es una más pequeña, ¿no? Pero esa casa, ¿no? Que además también hay un incendio, tal, ¿no? Entonces, es verdad que, como veis, hay películas que me impactan y el cine, ¿no? También está muy presente en mis películas. Entonces, es un poco todo, ¿no? Es esta manera de representar la casa como ese símbolo del espíritu familiar, custodio también, ¿no? De los secretos de la familia, que incluso mira y vigila a los extraños. Esa casa, te digo, de esa casa victoriana también. Hay una novela que me impactó mucho, que es Grandes Esperanzas, de Charles Dickens, no sé si recordáis. Hay una casa en la que hay un personaje, no recuerdo ahora mismo cómo se llama, es una personaje que está vestido de novia, es Mrs. No me acuerdo, tengo una memoria horrible. Es una mujer que está, bueno, si habéis leído la novela es inolvidable. Es una casa que está como detenida en el tiempo, ¿no? Y hay una mujer que está mayor, que está vestida de novia, con un vestido de novia ya como todo amarillo, y todos los relojes de la casa están detenidos en la misma hora, ¿no? Y entonces en esa casa está como el espíritu de esa mujer, ¿no? Entonces, estos como casarones victorianos, ¿no? Toda esta historia, ¿no? Es algo que voy recogiendo, ¿no? Como de influencias, te digo, de cine, de literatura, que me gusta, y luego, bueno, pues está ahí en mis novelas. Pero es un personaje más totalmente, sí, sí, sí. Y yo sí lo sentí como un personaje más de la novela. Muchas gracias, te agradezco mucho, Cristina. A ti. Silvia, Cristina, buenas tardes, qué gusto tenerte aquí con nosotros. No tenía el gusto de haber leído nada tuyo, me gustó y pues sí, tengo ganas de leer algo más. Gracias. Son de esas novelas que, como dijo Jenny, te mantiene la atención, porque además tienes que ir, venir, hacer, deshacer, o sea, tienes que estar pendiente de qué es lo que está pasando. Son capítulos muy pequeños donde está hablando cada quien, etcétera. Y tienes que estar pendiente de cuándo es tiempo, espacio, posicionarte, ¿no? Y eso lo hace diferente y lo hace muy interesante. A mí me gustó esa forma en que lo escribiste. Me encantó Aurora. O sea, es un personaje quizás secundario en muchos sentidos, pero por otro lado primario. O sea, toda la parte cinematográfica que menciona el on-off, me pudo encantar, o sea, como que te va posicionando en cosas que a veces no te fijas y que con la cámara ella va enfocando, ¿no? Entonces, eso me gustó muchísimo, ¿no? Ahora, mencionas que todo esto, pues, estuviste en el Escorial, que es tu pueblo de la infancia, de la adolescencia. Yo conocí el Escorial nada más la parte turística típicamente, ¿no? No me acuerdo mucho del pueblo, pero todos esos pasadizos, todos esos túneles existen, o de dónde te salió la idea esa de los túneles donde une todo, porque pues, también puede tener otra interpretación, ¿no? Dentro de la familia de cómo unirse por debajo de la tierra, ¿no? ¿Qué quisiste decir con los túneles? Pues mira, en los túneles hay muchas leyendas en el Escorial, ¿no? Entonces, una de las leyendas es precisamente, ¿no? Esta que cuenta de la existencia de estos túneles, aparte de que es una de las bocas del infierno, y no sé si conocéis esta leyenda, ¿no? Que decía que en el Escorial hay una de las 7 bocas o 7 puertas del infierno, y entonces decía que por debajo, ¿no? Había unas minas, y esas minas estaban todas como llenas de túneles que comunicaban directamente con el infierno. Es verdad que eso es como las tripas de la familia, ¿no? Como algo que les une también misterioso que está por debajo, ¿no? Entonces,
es un símbolo también, ¿no? Unir las leyendas del Escorial, las utilicé porque lo que se cuenta no es inventado, sino que forma parte. El Escorial es un pueblo que tiene, San Lorenzo del Escorial, donde está el monasterio de Felipe II, tiene muchísimas leyendas, ¿no? Sobre todo que tienen que ver con temas muy esotéricos y como pues, todo lo que yo digo de la boca del infierno, todo esto. Y también en la interpretación, ¿no? de estos túneles que, como dices, también en parte está relacionado con la familia, ¿no? Y era también como un escenario más como de misterioso, ¿no? Es verdad que durante mi infancia nosotros íbamos al monte a merendar y esas cosas y encontrábamos unos túneles que se abrían, ¿no? Era como si fueran una especie de como de rodillo enorme de cemento que daba a un túnel y nunca nos atrevíamos a entrar, ¿no? Y entonces tengo la imagen esa, ¿no? con mis amigas cuando era niña y de entrar en el túnel que tenía como agua en el suelo y cuando ya estaba demasiado oscuro no seguir, ¿no? No sabíamos muy bien a dónde dirigía, ¿no? Y bueno, teníamos también todas las historias que se contaban de los espíritus, de la brujería que había y todas estas cosas, ¿no? Y bueno, todo eso también fue como alimentando, ¿no? Todas esas historias y la imaginación, ¿no? Que luego en un momento dado eclosiona muchos años después y aparecen, ¿no? Esas imágenes. Y los caballos, porque además tenerlos sueltos, como que también, ¿qué más hay ahí, no? No es nada más el hecho de los caballos, también creo que hay algo más, ¿no? De simbología. Sí, claro, en la casa, ¿no? de Estela es todo muy simbólico, ¿no? Y el caballo representa un poco también ese espíritu indómito y libre de la propietaria, ¿no? En el Escorial no hay caballos de este estilo, ¿no? Todos los caballos que hay están en picaderos y están en cuadras. Pero sí me venía la imagen, ¿no? En Galicia, ¿no? Que yo había visto en un bosque de Galicia estos caballos que son como semisalvajes, que pasas en coche, que atraviesa un bosque y los puedes ver allí como corriendo en libertad, ¿no? Y era una imagen muy bella. Y es un símbolo también, ¿no? de lo que es el personaje en sí, ¿no? De un lugar un poco que parece como que está aparte de todo, ¿no? Como que ahí es el mundo aparte del personaje, ¿no? Un tanto indómito, un tanto libre, un tanto como distinto, desbocado por otro sitio, ¿no? Y es como ese amor al caballo, ¿no? También como un poco fetichista. Muchas gracias y felicidades por la novela, realmente la disfruté. Muchísimas gracias por tu lectura y tus comentarios. Gracias. Paola, adelante. Hola, Cristina, mucho gusto, qué placer tenerte aquí. Es un gusto contar con tu presencia. Yo quería preguntarte, de por sí, a veces nos cuesta mucho trabajo cuando las novelas contienen muchos personajes, como no perder el hilo de todos, ¿no? De su intervención. Y a mí me llamó la atención que tu novela no es, o sea, no se cuenta de los personajes, sino que cada personaje tiene su voz. Yo los conté, fueron 6 personajes. ¿Y qué tan, no sé, me gustaría saber, cómo se te ocurre hacer una novela con 6 voces? ¿No? Y cada voz tiene su momento para contar su historia, y además no es lineal la historia, sino va y viene. Y entonces, como decías tú hace rato, es una especie como de rompecabezas que vas leyendo los capítulos y entonces ya, esta pieza ya encaja aquí y vas entendiendo pues como el sentido de la historia. Cuesta mucho trabajo contar una historia así, con 6 voces y cada voz, o sea, cada voz tiene un aspecto, un sentido protagónico en cierto momento. Bueno, yo creo que es la novela más difícil que he escrito, o sea, la que más me ha costado escribir, la verdad, y me dio más de un dolor de cabeza. Tenía una pizarra enorme donde escribía los acontecimientos y los distintos personajes, ¿no? Y trataba como de que todo encajara, ¿no? Y trataba de ver en qué momento tenía que contar cada cosa para el efecto que yo
quería conseguir, ¿no? Entonces lo recuerdo como de jaqueca, o sea, de a veces que me dolía tanto la cabeza de cuadrar, de pensar, ¿no? O sea, como una novela con unas jaquecas horrorosas, pues eso, ¿no? Muy, muy trabajosa, ¿no? Reconozco que era una novela muy ambiciosa, ¿no? Entonces, bueno, hay veces en los que, ¿no?, el escritor se deja atrapar, ¿no? Pues se fascina por una estructura, ¿no? Y tiene como, es un reto, ¿no?, escribirla, ¿no? Y es verdad que era como una obsesión, ver, controlar los efectos, los tiempos, los personajes, ¿no?, las voces y todo eso, claro, requiere muchísima organización. Tenía una pizarra muy grande, hacía fichas, hacía diferentes colores para los personajes y en un principio iba a ser una novela que iba a estar contada en tercera persona, con un narrador omnisciente, pero ocurrió como que los personajes en un momento dado me dijeron, no sé cómo me dijeron, os voy a contar bien la historia. Cuando vivía en el Escorial, como os decía, cuando la escribía, yo tengo 2 perros también, y paseaba por las tardes, ¿no? Paseaba a mis perros por el campo y tal, ¿no? Entonces paseaba, iba todo el rato pensando en la novela y llevaba el móvil en lo que lo utilizaba como grabadora, que yo utilizo mucho los cuadernos, pero como estaba paseando me resultaba más fácil grabar, ¿no? Entonces iba pensando y iba grabando, ¿no?, cada uno de los personajes. Entonces era Aurora, una niña de 16 años, la describía físicamente, hablaba del personaje, de qué función dramática podía tener, de cuáles iban a ser los hechos, tal. Y cuando estaba esta grabación, de repente, de una manera que no estaba prevista, de una manera inconsciente, empecé a hablar como si fuera el personaje, ¿no? Entonces salió la voz de Aurora, ¿no? Y entonces seguí y de repente corté la grabación y la grabación era yo hablando como narradora, como contando, y de repente el personaje era el que estaba contando la historia, ¿no? Y entonces empecé a trabajar así con cada personaje y de repente, ¡boom!, ¿no? Trataba y me salía su voz. Es verdad que la de Aurora fue la primera que me salió y la otra era ya como buscando el efecto, ¿no? Entonces fue una novela que de repente dije, es que la novela me está pidiendo, o sea, es como los personajes me están pidiendo que tienen que ser ellos los que tienen que contar la historia, ¿no? Los personajes me están diciendo, quiero mi voz, ¿no? Y es esas veces en las que encontrar, yo creo, la voz narrativa de una novela es lo más difícil, ¿no? Es el narrador, cómo lo vas a contar, cambia todo, ¿no? Pero fue así, ¿no? Fue una novela que había sido concebida primero para estar en tercera y de repente era como que todo el rompecabezas que tenía me cuadró, ¿no? Y dije, no. Y fue muy, muy potente porque fue una novela en la que podía escuchar la voz del personaje perfectamente, ¿no? Y utilicé mucho este método de pasear y de grabar, ¿no? Y luego lo que hacía era que me ponía los cascos y transcribía las grabaciones en las que hablaban los personajes y lo pasaba al ordenador. Muchas gracias. Y es que para nosotros como lectores también fue desafiante, porque en las novelas normalmente, como dices tú, a veces sí se llegan a mezclar al menos 2 tipos de narración. Pero cuando son tantos personajes y cada uno tiene su forma de hablar, y además hablaba diferente si hablaba en el presente, o en el pasado, y en el pasado más próximo o en el pasado más lejano, adquirían como distintos tonos. Entonces, créeme que también nosotros, como tú, tuvimos que hacer nuestras fichas. Yo sí escribí en el capítulo, a ver, esto es pasado de hace mucho, o pasado de hace poco, o de antes de la desaparición, después de la desaparición. Es decir, sí fue desafiante también para, como lector, vamos, no es de esos libros que te sientas y los lees de un tirón. No porque no esté interesante, de hecho no se puede dejar la lectura, pero porque sí requiere un cierto esfuerzo de estar poniéndole atención al personaje y al momento. Entonces, pues muchas gracias por presentarnos esta novela, al menos para mí, como con mucho más original y con este aspecto muy novedoso que yo no había leído no he tenido oportunidad de leer otra cosa así. Y pues muchas felicidades. Muchas gracias por leerlo y por tus comentarios. Gracias. Cristina, yo quisiera volver un poquito
Bueno, Aurora, ya nos has platicado mucho del personaje y es un personaje que a todos nos llamó mucho la atención, pero si te basaste en alguien que tú conoces para el personaje y también en la casa, si la casa es alguna construcción o algún edificio que tú conoces en el que te hayas basado. Sí, la casa, sí, lo que os comentaba, es una mezcla, ¿no? Es una mezcla de los caserones que están en la falda del Monte Abantos, que son unas casas preciosas entre las que yo jugaba, ¿no? Como nos íbamos mucho al Monte Abantos cuando era pequeña. Y luego ese gusto, ¿no? Que me hacía como volar mi imaginación de estas casas, como decía antes, victorianas, ¿no? Estas casas como de misterio, ¿no? Siempre esos cuentos en los que hay una casa donde llega, se cierra la puerta y es como un mundo aparte, ¿no? Esa puerta que atraviesas, ¿no? Que es como un espacio frontera, ¿no? El mundo que hay dentro de la casa, el mundo que queda fuera, ¿no? Y yo creo que la casa es un elemento narrativo muy potente para la creación de un mundo propio en el que en este caso está el espíritu de la familia, ¿no? Como que lo que os contaba antes. Y en cuanto al personaje de Aurora, que es una adolescente, he de decir que yo tengo una hija de esa edad. Entonces era una forma a la que le encanta el cine también, como a mí, ¿no? Como Aurora. En un principio fue una forma también, ¿no? De acercarme a un personaje que tenía la edad de mi hija, ¿no? Y tratar de entenderla como madre quiere entender a una hija adolescente, ¿no? Y sin embargo eran tantos los recuerdos que me traían mis paseos por el Escorial que acabé saltando a la Cristina adolescente que paseaba por allí. Y el personaje de Aurora se convirtió entre los recuerdos míos de adolescencia, mi hija, ¿no? Y al final Aurora también era como que me pedía ser ella misma, ¿no? De alguna forma. Estaba un poco escrita como os digo, con estos recuerdos y con estas pinceladas de las dos, pero luego también llegó a ser de ella misma. Y la verdad es que es un personaje para mí que me pareció fascinante, ¿no? Y su juego con la cámara, hacía tiempo que quería escribir, ¿no? Como algo así, ¿no? Como este juego. Como os decía, esta también es una novela que está muy influenciada por el cine de Arriaga, ¿no? Que siempre me ha gustado, pero hay momentos en los que uno de repente ve una película y vuelve a ver otra y vuelve a ver otra. Y había tomado también unas charlas de Arriaga que él había dado en una plataforma de Penguin Random House y le había escuchado y estaba fascinada también, ¿no? Por todo lo que él contaba. Y esto sucedió, te digo, en esa época en la que yo estaba pues como planeando toda la estructura de esta novela, ¿no? Y entonces pues todo eso al final quedó plasmado, ¿no? en la forma en la que lo conté y en su narrativa. Muchas gracias. Albert, adelante con tu pregunta. Primero Ale Muñoz, perdón. Gracias, sí, Cristina, qué padre. Perdón. No te preocupes, Hola. Víctor, gracias a los dos. Qué padre, Cristina. La verdad es cuando describes al inicio de que tu objetivo como lector era más preguntarnos por qué lo hacía, me pasó exactamente eso. Ya sabía, hasta que ya lo dices en los capítulos que es el nuevo esposo, el asesino, quería seguir leyendo, pero ¿por qué? O sea, si la ama, ¿por qué volvió a matar? Bueno, no sabía que había matado a la primera hija, mi esperanza era que no hubiera sido él el malo, pero qué enfermo. Y sí, lograste esto, en los grupos comentábamos, esa es una relación tóxica, cómo la trataban. Híjole, gracias por transmitirlo. Me encantó el papel de Estela porque pude recordar a Dickens en el libro, en lo que estabas describiendo perfectamente. Me imaginé la casa también, lo que ahorita estás comentando. Y la pregunta es, ¿por qué decidiste o por qué escogiste México para que Ricardo se fuera? Hablas de burritos, tequilas. ¿Por qué México y por qué, o sea, 2 veces matar a la hija? ¿No era suficiente con una de las hijas? ¿Por qué dijiste, va otra de las hijas?
Mira, me acabo de acordar del personaje Smith Havisham, del personaje de, cuando me has hablado de Dickens, de Grandes Esperanzas. El escoger México, yo no conozco México, es un país que tengo pendiente porque me fascina, me encantaría, y necesitaba un país que estuviera lejos, y en este caso no lo conocía, pero son de estos países que de repente aparecen, ¿no?, como en tu imaginario, y no fue por nada, por un decir concreto, sino por un país que aquí hay muchos restaurantes y mucha cultura mexicana, o sea, quiero decir, tenemos la Casa de México, es decir, como que en España, ¿no?, México, toda su cultura, su tradición, ¿no?, y me encanta, ¿no? Y entonces era como México, vale, me parece como muy atractivo y lo suficientemente lejos como para que pudiera ir, también por el idioma, ¿no? Etcétera. ¿Y qué otra cosa me habías preguntado? Perdóname, que se me ha ido. Sobre el asesinato de, pues, una hija, ya no la Ya, llamaba porque ya, sí, sí. Bueno, al final se trata como de reflejar, ¿no?, una mente enferma como desde el principio, ¿no?, y un personaje que estaba obsesionado con ella casi desde es un psicópata, como una psicopatía y una obsesión, ¿no?, desde la adolescencia, ¿no?, absoluto. Entonces, el hecho de que hubiera salido a lo mejor como otro personaje que hubiera... Tenía que haber una unidad, porque si no la historia no tenía sentido, ¿no? Tenía que haber una unidad de que todo fuera el mismo, podemos decir, el causante, ¿no? Yo veía así la historia, ¿no? Y luego tenía que haber un detonante también, ¿no?, para que todo pudiera, como en toda historia, para que todo se ponga en marcha y puedas volver a reconstruir cosas que pasaron, ¿no?, acontecimientos en el pasado que se solucionan luego más adelante. Tiene que haber algo que lo detone, ¿no?, como era la otra desaparición de la otra niña. Ya. Muchísimas gracias, Cristina. Gracias, Alberto. A ti. Y bueno, pues adelante, Albert. Y perdónale que te traía yo perdida ahí en los cuadritos, perdón. Hola, Cristina, pues nuevamente agradecerte el que hayas aceptado el participar aquí con nosotros en Recomiéndame un buen libro. Y como ya lo dijeron, a muchos de nosotros nos gustó la novela. Hubo más participantes, pero como te comentábamos al principio, esta diferencia de horario es un poco complicado, Sí. ¿no? Pero bueno, estamos aquí, la mayoría, y bueno, ya algunos verán después la transmisión, pues en vivo, bueno, ya grabada porque la dejamos en Facebook y después la compartimos en YouTube, ¿no? Y algo de lo que me gustó de tu novela, y eso es algo de lo que me llamó bastante la atención, ¿no? De que en un principio no sabía si la novela era, pues, era realidad, era fantasía, y creo que esa parte justamente me atrajo bastante, ¿no? El pensar que en determinado momento si era fantasía, pues pudiera haber, hay cosas difíciles en resolver o fantasmas o así como que el que de repente se apareciera, se cerrara la puerta sola y que no hubiera una explicación, ¿no? Porque al final yo creo que también esas novelas también gustan bastante y también tienen su lado bueno, ¿no? Pero conforme íbamos leyendo, pues bueno, te vas dando cuenta que la novela es una novela real, una novela, pues, si no basada a lo mejor en un hecho real, pero sí cosas que pueden pasar en el día a día, pues, en cada una de las familias, ¿no? Bien lo dice, estos personajes retorcidos. Hace un momento, bueno, perdón, hace unos días tomamos una plática con una escritora que justamente el tema de la plática se llamaba aprender a leer y vivir como escritores, ¿no? Y justo uno de los temas o uno de los puntos que vimos ahí fue como el tipo de novelas, ¿no? Y investigando sobre tu novela, bueno, descubrí, no sé, tú nos vas a desmentir, que está catalogada como una novela coral, ¿no? En la que pues, todos tus personajes al final de cuentas son importantes, no hay mayor ni menor, sino que todos los personajes tienen el mismo poder en cada una de estas novelas y tienen la misma importancia, ¿no?
Me gustó bastante eso, ¿no? De tu novela, de cómo la fuiste contando. Yo sí hice un poco de trampa y les comento aquí a mis compañeros, de repente como iba atrasado en las metas, me fui leyendo primero la historia de un personaje, después la historia de otro personaje, y digo, tenía por ahí las metas atrasadas, pero bueno, aún así también lo disfruté, ¿no? Y lo disfruté mucho tu novela. Mi pregunta aquí es, ¿qué tan difícil para ti fue construir a lo mejor cada uno de estos personajes y meterte en la mente o en la psicología de cada uno de ellos, ¿no? Yo creo que muy complicado para ustedes como escritores, pues justamente crear esta parte psicológica de cada uno de ellos y pues ser en este determinado momento tú como escritora plantearte en cada uno de tus personajes. ¿Qué tan difícil fue para ti o qué personaje fue para ti el más complicado de escribir y de detallar y quisieras pues que nosotros también lo sufriéramos al igual que tú? Bueno, es verdad que es una novela, como os decía, que me hizo sufrir bastante, ¿no? Y que fue un gran reto, ¿no? También es cierto que hay, ¿no? En nuestro trabajo ese momento, ¿no? Como de sufrimiento en el que parece que has enredado las cosas y uno no sabe cómo salir, ¿no? Y entonces le da vueltas. Y la psicología de los personajes era verdad que fue una de las cosas también que me costó y que quise trabajar. Y porque, claro, iba desde un adolescente a una mujer mayor, ¿no? Como era Estela, a un policía, ¿no? A una mujer, ¿no? Que podía ser más o menos, ¿no? Podía estar más cerca de mí por edad, ¿no? Y por circunstancias, pero es verdad que era un trabajo de construir muy bien cada personaje y de separarlo, ¿no? Y de tratar de meterme y sentir la voz de cada uno de ellos, ¿no? Entonces es verdad que utilizaba mucho, ¿no? Estos paseos que os decía, el interiorizar mucho el personaje, imaginarlo, ¿no? En el momento, en las circunstancias que tenía, los acontecimientos que habían sucedido, cómo le habían afectado, cómo reaccionaba, conforme cómo era ese personaje, con la edad que tenía, y tratar, ¿no? De hacer la voz lo más creíble, ¿no? Es decir, que cada uno tuviera su voz y que me surgiera de una forma en la que no fuera artificial, ¿no? Porque claro, cuando escribes 6 voces en primera persona, corres el riesgo de que haya un momento en que por lo menos varias se puedan parecer, con lo cual no se distinguen los personajes, ¿no? Entonces, eso era algo que que quería evitar, ¿no? Quería como que cada personaje tuviera su voz, su manera de hablar, se viera el carácter del personaje, ¿no? Para que no se confundieran, ¿no? Porque si dos personajes se confunden y son iguales, ¿no? Suena su voz igual, ¿no? Entonces es verdad que hay algunos personajes cuya voz me fluyó con más facilidad, ¿no? Que otros, casi esos momentos tan buenos, ¿no? Para un escritor en los que parece que el personaje te ha poseído, ¿no? Y está ahí dentro de tu cabeza y te está dictando, ¿no? Y te está diciendo, te está hablando, ¿no? Y uno pierde un poco como la noción, ¿no? de quién es, ¿no? Yo creo que son esos momentos del proceso creativo tan buenos, ¿no? Y luego hay otros en los que pues no, de repente no lo ves, no conectas y le das vueltas y entonces tratas de meterte, ¿no? Y te digo, personajes más complicados, ¿no? A la hora de escribir. El policía, por ejemplo, fue uno de los personajes que yo pensé que me iba a traer más dificultades y luego me fluía su voz de una forma muy, muy natural, ¿no? O sea, como me había metido muy bien en la mente, ¿no? de ese hombre y le escuchaba, ¿no? Con mucha fluidez, ¿no? Podemos decir, en contra de lo que había imaginado en un principio, ¿no? O el personaje de Estela, ¿no? También era un personaje que, es cierto que está muy inspirado en Miss Havisham, en este personaje de Grandes Esperanzas de Dickens, que cuando yo leí la novela me impactó y quedó ahí como en el barbecho de mi imaginación y de repente en una novela, ¿no? Pues surgió, ¿no? El guionista fue uno de los personajes, ¿no? Por ejemplo, que más trabajo me costó, ¿no? Le vi bien al principio, escuchaba bien su voz, pero luego es cierto que había momentos en los que me costaba más conectar, ¿no? Y entonces trataba de meterme en su cabeza, en qué le estaba pasando, cómo era, cómo hablaba, ¿no?
Pero es como os digo, ¿no? O sea, toda la novela fue un reto para mí y una experiencia como escritora, ¿no? De decir, escribir algo así, de esta manera, de jugar con el tiempo, ¿no? Con los 6 personajes, con elipsis, ¿no? Implicar al lector hasta convertirlo, pues lo que yo quería, ¿no? En un detective más, que tuviera que estar hilando y llevándolo y no pudiera estar haciendo casi otra cosa, sino tenía que, es una novela, claro, que requiere atención, no es una novela para que te puedas leer así, ¿no? Como siempre estar como muy ligera, ¿no? Y luego es un tema denso también, ¿no? Un tema trágico y bueno. Y es cierto lo que decías, ¿no? Es una novela en la que juega también con el cuento de la Bella Durmiente. Entonces, es una novela que habla un poco sobre los cuentos de hadas y que camina, ¿no? A veces entre la realidad y la fantasía, ¿no? Como si de alguna manera el cuento de la Bella Durmiente se repitiera en la familia, en ese torreón, tal, ¿no? Entonces sí juega con ese elemento fantástico, que es verdad que si lo hubiera, hay momentos en los que uno tiene que tomar decisiones para que si la tomas la novela cambia de género, ¿no? Y entonces se convierte en una novela fantástica, ¿no? Entonces no quería que la novela cambiara de género y quería que fuera una novela realista, pero yo creo que es algo también común, ¿no? A los que hayan leído más novelas mías, es algo que aparece en todas mis novelas, ¿no? Que es ese juego con la fantasía y que también está muy influenciada por el realismo mágico, ¿no? Que a mí he sido y soy, ¿no? Gran lectora y admiradora del realismo mágico y de la literatura latinoamericana, que me fascina, no solo el realismo mágico. Y entonces está muy presente, ¿no? Ahí esa manera de contar en la que a veces puede ser, a veces el lector elige si es real o no, ¿no? Y que camina ahí en esa delgada línea. Muchas gracias. La verdad es que lograste un excelente trabajo. Nos gustó bastante y pues muchas felicidades. Muchas gracias a vosotros por leerla. Víctor. Pues muchas gracias, Cristina. Nuevamente, muy honrados en que nos hayas acompañado aquí en Recomiéndame un buen libro. Y te queremos pedir, como un favor final, sacarnos la foto con nuestro libro que hemos estado leyendo en los últimos días, para que quede ahí para el recuerdo. Albert. Ay, pues, sí, estoy aquí y justamente ya que lo decía, pues cuando vengas acá a México serás bienvenida acá por el grupo de Recomienda un buen libro, así que Ojalá pueda ir pronto. Así que las puertas las tienes abiertas, nos gustará a nosotros compartir contigo, convivir y bueno, eres bienvenida. Ahí va la foto, 1, 2 y 3. Va otra por cualquier Un cosa. comentario adicional. Está súper linda la portada. ¿Tú la escogiste o fueron los editores? Fueron los editores los que bueno, ellos hicieron la portada y la diseñaron y luego me la enseñaron y me dijeron, mira, ¿qué te parece? Y la verdad es que me gustó mucho, ¿no? Porque desde el primer momento vi la casa, ¿no? Yo veía el personaje de Blanca, pero puede ser cualquiera de las mujeres de la familia, ¿no? Pero representaba muy bien, ¿no? La historia, la casa y la mujer, ¿no? Encima de la casa, ¿no? Casi como un poco como un sueño, ¿no? Como os decía, como esa Bella Durmiente. Pero sí es un diseño de la editorial Planeta, de los editores. Algo que se debe de, ya quedó la foto, perdón, algo también de que por ahí pedimos siempre nosotros es de que, por ejemplo, mucha de la literatura de allá de España no nos llega a México más que en formato electrónico, ¿no? Y siempre andamos por ahí pidiendo que, pues bueno, se tome en cuenta México para que tengamos las versiones impresas, porque algunos de nosotros somos muy obsesivos con los libros en papel y siempre andamos así como que buscando la manera de tenerlo físicamente y bueno, es de repente un lío, ¿no? Pero bueno, de igual manera se disfruta también. Bueno, gracias por leerlo. Ojalá, ¿no? A mí nada me gustaría más que llegara físico, ¿no? Es verdad que a veces apuestan más por el electrónico, pero me encantaría, ¿no? Desgraciadamente hay veces que, bueno, la mayoría de las veces, por no decir todas, no depende de nosotros, ¿no? Sino de las decisiones que toman los editores. Pero ojalá el próximo llegue
y puedan tenerlo físico, ¿no? A mí también me gusta, me gusta mucho también comprarme el libro en papel, ¿no? Y tenerlo, ¿no? Y no en formato electrónico. Pero bueno, por lo menos lo han podido leer, ¿no? Y se lo agradezco mucho. ¿Y cuál es el Muchas próximo y gracias. para cuándo? Pues el próximo, si todo va bien, cruzo los dedos, será para el año que viene, sobre esta fecha, para el mes de abril, que es cuando empezamos aquí con las ferias, con el Día del Libro. Así que si todo va bien, para abril del año que viene tendré nueva novela. Muchas gracias Perfecto. por Sí, interesarte. te estaremos escribiendo y molestando para que nos vuelvas a acompañar, ¿no? en un encuentro más como este. Será un placer, muchas gracias Gracias. Muchas gracias, por Cristina. vuestro interés. Gracias, hasta pronto. Muchas Hasta luego, gracias. buenas tardes.